Salmo 147:3 dice este versículo, dice, léalo conmigo, dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Vuélvalo a leer conmigo, no sé si no me lo están poniendo ahí, no. Vamos a ver, leámoslo juntos. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Hermanos, esa es una promesa de la palabra de Dios para todos los quebrantados de corazón. Dios es experto en sanar a los quebrantados de corazón y vendarle las heridas. A veces nosotros ni siquiera somos conscientes de las heridas que tenemos, pero cuando el Señor nos llama, Él nos llama para vendar a los quebrantados de corazón, para sanarlos y para vendar las heridas. Cuando una herida se venda es para que la herida se sane. Entonces Él sana nuestro corazón quebrantado y venda nuestras heridas. Dios nos conoce a nosotros, hermanos, tan detallada y minuciosamente que si algo no anda bien en nosotros, Dios sabe por qué es. Por eso es que el Señor dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque Él nos conoce tan minuciosamente, no solo ha estado con nosotros todo el tiempo de nuestra peregrinación por esta tierra, sino que Él nos examina cada noche cuando nos acostamos. Él nos examina, Él nos escudriña. Cuando algo no anda bien con usted, con sus emociones, con su vida, ya sea física, emocional, espiritual, Dios sabe exactamente lo que usted tiene. Dios no nos regaña cuando tenemos heridas. ¿Qué hace Dios cuando tenemos heridas? Nos sana. Nosotros a veces pensamos que Dios nos va a regañar, pero no, Él no nos regaña. Él sana a los quebrantados de corazón y les venda las heridas. Ahora, amados, ¿usted quiere venir al Señor con sus heridas para que el Señor los sane? Sí. Usted sabe que el orgullo es una manifestación del temor. La soberbia es una manifestación del temor. Tantas cosas son manifestaciones del temor que por eso es necesario que nosotros seamos sanados de nuestros temores. Vea conmigo un momentito en Isaías capítulo 53. Me parecía hoy como si estuviera leyendo este versículo por primera vez. Isaías 53, 4 y 5. Es precioso estos textos. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Cuántos de ustedes han tenido dolores físicos, hermanos? Ajá. ¿Y dolores emocionales? Y cosas que usted dice, mi corazón está destrozado. ¿Cuántos han tenido? Pues de estos dolores está hablando, tanto de los físicos como de los emocionales. Dice, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y el versículo 5 lo especifica de una manera tan clara. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Cuántos han tenido rebeliones para con Dios? Ajá. Tenemos que ser conscientes de eso, hermanos. Él herido fue por nuestras rebeliones. Cada vez que hemos sido rebeldes a la voz de Dios, cada vez que hemos sido rebeldes a la voluntad de Dios, cada vez que hemos sido rebeldes al pastoreo que Jesús nos quiere dar, Él fue herido por esas rebeliones. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Cuántos han pecado aquí? ¿Y cuántos se sienten muy pecadores? Dice la palabra de Dios que Él justifica al impío. ¿Cuántos pueden decir, yo soy un impío? He sido un impío. Dios me ha tenido que justificar. Hermanos, y algunos quizás piensan que han pecado menos, otros piensan que han pecado más. Algunos han sido más dóciles a la voz de Dios, otros han sido más rebeldes a la voz de Dios, pero todos encajamos en el sufrimiento de Cristo. Él herido fue
por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay una verdad, amados. Nosotros somos seres, como ya lo hemos mencionado en otras veces, tripartitas. Somos espíritu, alma y cuerpo, y una cosa afecta a la otra. Todo lo que usted vive en el espíritu y en el alma le va a afectar en el cuerpo, y todo lo que usted vive en el cuerpo le va a afectar en el alma y en el espíritu. Hermanos, en este tiempo que se ha descubierto, creo que esa es una ciencia más o menos nueva, la descodificación, ¿verdad? Biodescodificación, que usted pone la enfermedad y la biodescodifica. Y los científicos, los médicos, los psiquiatras, los psicólogos, todos están de acuerdo en esto, que usted tiene una enfermedad y usted la busca ahí en la biodescodificación, y ahí no le sale, ahí le sale que le produjo a usted la enfermedad. Entonces, por ejemplo, usted dice, nosotros lo hicimos un día de estos en la casa de mi mamá, que estaba padeciendo de la cadera. Yo creo que les conté, ¿verdad? Mami creo que ni cuenta se dio, pero como ella estaba padeciendo ese dolor de la cadera, y yo lo busqué ahí, y dice, es una persona que siente que le han quitado la autoridad, y a mami le habían retirado, que ella ya no use sus medicamentos, sino que se los den porque se inyectaba más. Y entonces, al sentir que ya no la dejaron tomar esa decisión, la mente hace que entonces le duela esa parte específica del cuerpo. Mi hermana Lorena se quedó diciendo, wow, y cuando buscamos lo que le dolía a ella, y cuando ella me dijo, y búsqueme esto que le duele a Rosita, y se lo busqué, ay, no puede ser, sí, así es exactamente. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque lo que usted vive en su alma le afecta a su cuerpo, y si usted recibió maltrato físico, eso le afectó a su alma, porque somos una sola cosa. Por eso, cuando la Biblia habla de que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, cuando la Biblia habla que Él llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades, nosotros no podemos poner que Él llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades solo en el ámbito de lo físico, porque somos una sola cosa. Entonces, cuando dice que Él llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades, es que Él llevó lo que padecemos en el espíritu, lo que padecemos en el alma y lo que padecemos en el cuerpo. Y por eso es que Jesús muchas veces, cuando sanaba a algunas personas, no les decía, sé sano, sino tus pecados te son perdonados, porque Él sabía exactamente de dónde venía esa dolencia. Yo creo, amados, que si nosotros nos sometemos de verdad a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios, a la sanidad interior y a la liberación, que por cierto ahora el Señor me dio una visión del poder que tenía el amor de Dios, y cómo nosotros teníamos ya las cadenas, pero nadie nos tenía atados. O sea, Cristo, el poder de Cristo nos había hecho totalmente libres. Si nosotros nos exponemos a la sanidad y a la libertad, hermanos, vamos a quedar irreconocibles. Irreconocible. Lo que Dios quiere hacer con nosotros es exactamente eso, algo maravilloso. Somos un triángulo, cuerpo, alma y espíritu, hermanos. En nuestro cuerpo nosotros tenemos el cerebro, en el espíritu tenemos la conciencia, la intuición espiritual, la adoración. En nuestra alma, esto solo se lo voy a mencionar y lo vamos a estudiar otro día. Hoy vamos a centrarnos en el tema de sanar los temores. En el alma tenemos, vieran todas las conscientes, la terminación siente que tenemos: el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Y aunque usted tal vez no sea ni consciente de lo que le estoy diciendo,
ni sepa de qué le estoy hablando, pero un día de esto se lo voy a explicar. Tenemos el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Tenemos en el alma la voluntad, la mente y las emociones. Somos demasiado complejos para ser simplificados, dijo Abraham Lincoln. El ser humano, el hombre es tan complejo, hermanos, que solamente el creador del hombre, solo el que lo creó conforme a su imagen y semejanza, nos conoce tal cual somos. Y solamente Él podría arreglarnos. Dígale al hermano que está a la par, solo Dios lo puede arreglar a usted. Sí, hermano. Solo Dios nos puede arreglar. Ahora, ¿ustedes creen que para Dios no puede arreglar algo? Todo. No hay nada imposible para Dios. Jesús dijo, tened fe en Dios. Nosotros somos los que a veces no queremos poner nuestra voluntad en Dios, pero el Salmo 91 dice, por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Hermanos, hay 4 necesidades básicas que tiene el ser humano. Ya yo les he mencionado esto, pero hoy es necesario que yo se los vuelva a mencionar para ver de dónde vienen nuestros temores. Vamos a ir un momento antes a ver un pasaje en Santiago capítulo 5, versículo 14 al 16, perdón. Santiago 5, 14 al 16. Vean lo que dice este versículo de la Escritura. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? A ver, ¿quién está enfermo aquí? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Esto es una práctica que la iglesia debía de tenerla de siempre. O sea, que usted antes de ir a la farmacia debería ir al culto y decirle a los ancianos de la iglesia, por favor, únjame con aceite porque estoy enfermo, ¿verdad? Dice el versículo que sigue, dice, y la oración de fe, ¿qué dice que va a hacer con el enfermo? Salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Sigamos. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Creo que tiene mucha revelación ese pasaje, hermanos. Nuestra sanidad, el que nos levantemos de la enfermedad, tiene que ver con la confesión de pecados, con el apoyo de los hermanos orando por usted. Y así el Señor se va a glorificar. Ahora que Mayrita leía el pasaje del Salmo 32 que dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, pensaba yo, mira, con razón todo el mundo padece de osteoporosis. ¿Y en qué edad se manifiesta la osteoporosis? Casi siempre en la edad adulta. Y es todos los años que la gente tiene de acumular los pecados, hermanos. Por eso la Biblia dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Porque a veces usted en la juventud se da permiso y se da rienda suelta para hacer todo lo que le da la gana, pero déjelo que llegue a la vida adulta. Y dice, antes que lleguen los días malos, porque en la medida que los años van avanzando, sin Dios usted va perdiendo la capacidad de ser feliz. Y por eso luego los viejillos son un meme, una caricatura del amargazón. ¿Verdad que sí? Yo les he dicho eso. Sí, en el barrio mío había unos viejillos amargados que parecían los detectives del barrio. Ustedes han visto los viejillos de los mopeds, ahí, siempre ahí los dos amargados, viendo solo lo negativo. Hermanos, es que la palabra de Dios es verdad.
quienes están llenos de engaños y de mentiras, y a veces con demonios en el intelecto, con demonios en el sentido común, y usted cree que es que usted es más vivo que todos, y es el más. No dije, Virginia dijo endemoniado. Hermanos, porque el enemigo es tan astuto, y la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. El ser humano nace con 4 necesidades básicas, como un todo que es espíritu, alma y cuerpo. Si esas necesidades no son satisfechas durante la niñez, si no es lleno ahí en esas necesidades, va a tener muchas dificultades cuando sea adulto. Entonces llega la vida adulta, y si cuando nació no se le llenaron esas 4 necesidades básicas, se convierte en un vaso sin fondo. ¿Ven este vaso? No tiene fondo. Digamos que cuando el ser humano no tiene esas necesidades básicas, que se las voy a ir explicando, quiero ser breve en explicárselas, son amor, perdón, protección y elogio. Si usted no recibió suficiente amor, suficiente perdón, suficiente protección y suficiente elogios cuando era pequeñito, entonces se quedó como un vaso sin fondo. El ser humano nace como un vaso y hay que ponerle el fondo, y el niño necesita que se lo llenen de amor. Cada día le echen más amor y más amor y más amor, con amor, protección, perdón, elogios, hasta que ese vaso se desborde, hermanos. Y cuando le es negadas esas necesidades básicas, entonces se queda para toda la vida así, sin fondo. Entonces es una persona que no manifiesta amor, y no solo no manifiesta amor, hermanos, sino que si alguien le da amor, ¿qué pasa si le echamos agua a este vaso? Venga, Remy. Sí, tenemos que poner algo abajo. Ok, vean qué pasa si, ¿verdad? Pasó directo, ¿lo ven? Vamos al frente porque el púlpito no deja ver. Téngaselo usted, Nati, ahí. Pasa directo. Todo lo que usted le quiera echar, pasa directo. Entonces uno dice, qué persona más malagradecida. Usted dice, yo le voy a amar y mi amor lo va a curar. Hermano, solo el amor de Dios puede curar a alguien. Y entonces tiene una persona que le da amor, pero ella no puede interpretar ese amor como amor. Y si usted nunca me ama y tiene tal vez un esposo, una esposa que lo ama, pero no puede recibir ese amor, y dice, no, necesito tener como la samaritana, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Pero eso es porque no le llenaron esa necesidad básica. Y necesita andar buscando a ver quién le da amor. Pero cuando se lo dan, el amor pasa directo. Nunca lo va a retener. Los niños pueden morir por falta de amor. Vamos con la primera necesidad básica. La primera es amor. Téngalo ahí o anótelo. Los niños pueden morir por falta de amor. El niño al nacer, hermanos, es así como un vaso vacío. El niño cuando nace no puede dar amor. Usted lo sabe, un niño es incapaz de dar amor apenas nace. Los padres, en primer lugar la madre, debe de llenar ese vacío de amor que el niño trae. Deben expresarle amor, que el niño pueda sentirlo con caricias, con palabras, con ternura, con cuidado. Y así ese vasito se va llenando y le van echando más y más y más y más amor hasta que rebose. Por eso la palabra de Dios dice, lo que tengo te doy. Si ese vaso no recibe amor, se convertirá en este vaso sin fondo. Y eso provocará que el niño nunca se llegue a sentir amado. En unas estadísticas que hicieron con mujeres de las cárceles, cuando les daban los niños a mujeres de las cárceles que habían tenido hijos y las observaban y les daban el bebé.
Cuando la mamá empezaba a contarle los deditos, empezaba a tocarle el pelo, empezaba a acariciarlo, luego ella misma se restauraba y quería que nunca le quitaran ese bebé de a la par. Pero cuando la mamá estaba tan afectada que le daban el niño y era como si le dieran cualquier cosa, ni lo revisaba, ni lo examinaba, ni lo contemplaba, terminaba ella siguiendo en la delincuencia y abandonando a su hijo para siempre, porque no podía dar amor, porque no había recibido amor. Cristian era un niño que recibió tan poco amor que desde la cuna, hermanos, lo dejaban en abandono. Los papás lo dejaban en abandono. Cada vez que se querían ir a pachanguear, el chiquito les estorbaba. Cada vez que querían disfrutar la vida, el chiquito les estorbaba. Para todo les estorbaba, y él aprendió a interpretar eso como: soy un estorbo, no le intereso a nadie. Luego los papás lo abandonaron para siempre, anduvo de casa en casa, de tía en tía, de abuela en abuela, y lo recibieron otros tíos, pero esos tíos también, dice que lo querían mucho, pero cuando se iban de vacaciones buscaban a ver a quién se lo dejaban. Hasta que a los 10 años se enfermó de una crisis pulmonar y murió de esa crisis, y el médico que lo atendió dijo: este niño de lo que murió fue de falta de amor. Sí, la falta de amor puede matar. Un niño llorando sin ser atendido o atendido de mala manera va a ser un vaso sin fondo. Niños de familias numerosas donde por ser tantos no se les da la atención y el amor que cada uno necesita particularmente, va a ser un vaso sin fondo. Casas donde los dos papás trabajan y ven a los niños solo como una obligación, como algo que si nos queda tiempo lo atendemos, va a ser un vaso sin fondo. Niños huérfanos con madrastra, que quizás no los va a saber amar como ellos lo necesitan, va a ser un vaso sin fondo. Niños internados por largos lapsos de tiempo o de padres separados. Niños con problemas familiares, personas que por problemas familiares no les prestaron nunca mucha atención, van a ser como vasos sin fondo. Padres que no comunican amor, simplemente porque no lo recibieron. Quizás el papá estuvo ahí siempre, la mamá estuvo ahí siempre, pero no comunicaron amor. Le dieron las necesidades que se les da, como decir a una mascota: tome, coma, tenga un techo, tenga ropa. Pero nosotros no somos solo un cuerpo, tenemos necesidades emocionales, y más que necesidades emocionales, hermanos, tenemos necesidades espirituales. Para que un niño esté completo, necesita unos padres que le llenen también su vacío espiritual, que lo conecten con Dios, que le hereden la fe, que le hablen me encanta eso, saber que Dios es un Dios de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso hace que al niño se le dé mucha sanidad emocional. Los padres alcohólicos que infunden temor y que también infunden terror, eso también hace que el niño sea como un vaso sin fondo. Los hogares violentos, hogares donde hay pleitos, donde hay violencia, donde los niños tienen que ver a la mamá a veces con los ojos morados, o a veces al papá, porque hay casas en que la violenta es la mujer, hermanos. Yo conozco hogares que la violencia la tiene la esposa, y niños que se han criado viendo a los papás agarrados del pirucho en medio de gritos, de pleitos. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de las cosas que vivieron de niños, hermanos? Todo afectaba, ¿verdad? Un portazo afectaba, ¿verdad? Una discusión entre el papá y la mamá afectaba. El abandono. Después, hermanos, por eso, como les dije al principio, el Señor sana a los quebrantados de corazón y venda las heridas. Para nosotros es muy fácil juzgar a los quebrantados de corazón y señalar sus heridas, pero el Señor los sana, porque Él sabe que eso no empezó con ellos, eso empezó con sus ancestros. La otra necesidad básica
es el perdón. Ahora, amados, si una necesidad básica del ser humano es el amor, dígame, ¿en qué habla la Biblia en cuanto al amor que Dios nos tiene a nosotros? Dice que Dios nos ama a nosotros con amor eterno. Dice que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios. ¿Entiende por qué el Señor es el único que nos puede sanar, hermanos? ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca del perdón de Dios para nosotros? La palabra de Dios dice que Él es amplio en perdonar. Y la palabra de Dios también dice que Él no se acordará más de nuestros pecados, ni traerá a memoria nuestras iniquidades. Todo lo que nosotros necesitamos, Dios lo da en abundancia. Y todo lo que Él nos pide a nosotros que demos es porque Él es el único capaz de dárnoslo a nosotros. El perdón, este es un punto muy importante, hermanos. Los niños tienen que ser perdonados muchas veces. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de las torpezas que hacían de niños? Tienen que ser perdonados muchas veces. Deben recibir suficiente perdón hasta llenar el vaso. Ellos no saben muy bien lo malo, lo bueno, lo gracioso, lo incorrecto. Ellos no saben que el vidrio se quiebra. Ellos no saben que esa foto que usted tiene, la tiene en gran estima. Para ellos esa foto es solo un papel, ¿verdad? Ellos no entienden todo a cabalidad cuando están pequeñitos. Y a veces nosotros no los perdonamos por cosas que ellos ni entienden que estaba malo hacerlas. El perdón es quedar con la persona como si el asunto no hubiera ocurrido nunca. Ese es el perdón. Vamos a hacer silencio, no le converse al de a la par porque el murmullo me interrumpe, ¿está bien? Y si usted quiere sanarse, escúcheme a mí, ¿está bien? Si usted le habla al de a la par, lo distrae y lo está distrayendo de que sea sanado. Hermanos, el perdón es quedar con la persona como si el asunto no hubiera ocurrido. Te amaré, este es el perdón, te amaré por siempre, sin importar lo que hagas. Aunque hicieras algo terrible como para ir a la cárcel, te seguiría amando y oraría por ti para que te arrepintieras, pero jamás dejaría de amarte y de perdonarte. Este es el mensaje que tenemos que dar los padres sanos a nuestros hijos sanos. Ese es el mensaje que va a hacer que el vaso sí tenga fondo. Ese perdón sin límites. Llenar el vaso de perdón deja por fuera los malos modos. Algunos ¿sabe por qué a algunos les cuesta tanto perdonar, hermanos? ¿A cuánto les cuesta perdonar? Es porque están en bancarrota de perdón. Porque en la casa siempre les vendieron culpa y condena, siempre les recriminaron lo malo que hicieron y no les otorgaron el perdón. Entonces, como no los perdonaron, están en bancarrota de perdón. Aquí viene el ejemplo de una niña, hermanos, que el papá era un jugador de esos que jugaban en casinos y todas esas cosas, y para él era muy importante el dinero. Y un día la niña perdió 5 colones, fue lo que perdió, y por esos 5 colones el papá la amarró a una viga de la casa, le dio una tunda hasta que se desmayara, hasta que se descompusiera, la dejó amarrada 8 días ahí, y la mamá y él solo le recriminaron durante los 8 días que perdió esos 5 colones. Más adelante ella, a causa de todas esas heridas, un hermano de ella, su propio hermano, la violó. Fue una mujer promiscua, tuvo hijos con su tío, era una mujer cruel con todas las personas con las que se topaba porque ella buscaba vengar su pasado en alguien. Entonces todas las personas con las que se topaba, ella era una mujer cruel. Luego ella entregó su vida a Cristo y fue libre. Hermanos, qué precioso poder saber que tenemos derecho a equivocarnos y que vamos a recibir perdón.
El niño necesita sentirse seguro, sentir que sus padres son un muro entre él y el mundo. A mí esta es una de las partes que más me conmueve en sanidad interior, hermanos. Saber que los niños necesitan saber que los papás son la protección de sus temores, son un muro entre él y el mundo para que el mundo no les haga daño. Pero los padres muchas veces en vez de ser el muro que los protege, son la fuente de su temor. Usted sabe lo que es que en vez de los papás protegerlo de los temores, sean los que los hagan sentir horror, sean los que los hagan sentir miedo. ¿Cómo no van a ser después entonces vasos sin fondo? Pero muchas veces él no solo siente la falta de protección de sus padres, sino que sus padres los amenazan, los asustan, los agreden. No les enseñan a respetarlos y a honrarlos, sino a que les tengan miedo. Y de hecho, cuando están pequeñitos, desde ahí empezamos nosotros mal a decirles, ahí viene el coco, ¿verdad? Si no se pone la inyección, si no se come la comida, le vamos a poner una inyección. Y después confundimos al chiquito y cuando lo llevamos a poner una inyección, le decimos que la inyección es algo bueno, ¿verdad? Que él tiene que ponerse la inyección porque la inyección es algo bueno, que no le tenga miedo, pero usted mismo lo amenaza que le va a poner una inyección si no se porta bien. Y nos convertimos nosotros, en vez de ser la protección para ellos, en la fuente del terror, hermanos. Dios tiene que venir a sanarnos eso. Entonces, primera necesidad básica, ¿cuál era? El amor. La segunda, la protección. Ya el Espíritu Santo le está enseñando a usted dónde usted fue descubierto y le va a hacer comprender muchas cosas de su personalidad. Me brinqué una, creo. Sí, el amor. Sí, el amor, perdón. Sí, el amor, el perdón y la protección. Esa es la tercera, la protección. Ahora la cuarta, hermanos, es el elogio. El niño se percibe a sí mismo tal y como lo tratan los adultos que lo rodean. ¿Me entiende, hermano? Voy a repetirle eso. El niño se percibe a sí mismo tal y como lo tratan los adultos que lo rodean. Le pregunto en esta noche, ¿cómo se percibía usted a usted mismo cuando era pequeñito? ¿Cómo se percibía? Algunos entienden. ¿Quién era tímido aquí? ¿Quién le daba vergüenza a todo? No tenía confianza en sí mismo, se sentía incapaz. Así lo trataban. De esa manera era tratado. Lo único que el niño sabe de él mismo es lo que le dicen en su casa. ¿Me entienden, hermanos? Por eso usted ve unos chiquillos que se sienten de lo más creídos y de lo más bien, porque se sienten sanos. Y veo otros que parecen un perrito abandonado, que tienen miedo, que se sienten como el patito feo. Dice un estudio de sanidad interior, hermanos, los psicólogos, que los chiquitos cuando van al kinder ya se sienten el niño más feo del mundo. Se comparan con los de la clase y dicen, el más feo soy yo. Porque todos nacimos con una necesidad de ser elogiados. Cuando el niño nace, él no sabe cuál es la diferencia entre él y la cuna. ¿Dónde empieza él y dónde empieza la cuna? Él no sabe quién es él. El niño solo empieza a percibirse a sí mismo por el trato que le dan. Entonces imagínese un niño que lo dejan llorar y llorar y llorar y llorar. Y las viejillas de antes, Dios bendiga a esas viejillas de antes, decían, déjelo llorar para que desarrolle pulmones. ¿Quién dice que los pulmones se desarrollan de llorar? Lo que puede hacer es llenarse de demonios. Un chiquito que se deja llorar. Y a mí me parecen más atados esos papás. Yo tenía una muchacha, una hermana en Cristo que me trabajaba en la casa hace muchos años. Tan dañados, pero tan dañados, hermanos, pero increíblemente dañados. Toda la familia entera. Y ella a veces me llegaba a trabajar con un nieto como de 5 meses, ¿se imagina?
y lo acostaba y el chiquillo lloraba 3 horas seguidas y yo le decía, mamita, no puede traer el chiquito a trabajar porque es que lo que pasa es que yo no puedo oír ese chiquito llorar todo el día. No se preocupe, a mí no me estorba que llore. Decía, no, a usted no, pero a mí sí. A usted no le estorba que llore, pero a mí sí. Hermanos, yo no puedo ver un niño llorando sin ser atendido. Un niño inmediatamente llora, hay que atenderlo. Vamos a ver qué es lo que tiene, vamos a ver qué te hace falta. Y los niños necesitan en los primeros meses, hermanos, mucho la atención de sus padres. Es muy triste cuando los niños son criados en guarderías, cuidados por otras personas, y usted no sabe ni cómo lo tratan, ni si lo están atendiendo bien. Por eso es que después el niño empieza a presentar tantas conductas extrañas, tantas heridas, porque él se va a percibir a sí mismo como lo tratan los adultos que lo rodean. No sé si ustedes han visto esos videos de niñeras que maltratan a los niños. Ahora, hermanos, que una niñera te maltrate es muy doloroso, pero que te maltrate tu mamá. Mamás que los guindan así, que les dan manazos por la cabeza o que no los atienden en sus necesidades. Y hay mamás que no corrigen pero agreden, no instruyen. Yo quisiera hacerles entender a las mamás que si ellas no sacan el tiempo para explicarle a un niño cómo se debe comportar, tampoco tiene derecho de agredirlo. Porque las mamás, si usted lee el libro de Proverbios, los padres de ahora dan cosas, no dan instrucción. Pero el libro de Proverbios dice solo, le recomienda Proverbios, la instrucción de tu madre, la enseñanza de tu padre. Los padres tienen que dar instrucción, decirle al niño qué esperan de él, cómo se debe comportar, por qué cosas le van a corregir con vara, para que el niño sepa a qué se atiene. Pero hermanos, los papás, y ojalá que el Señor le esté hablando a muchos aquí que todavía tienen sus hijos pequeños y no les dan instrucción y pierden el tiempo con sus amigos, con sus amigas, en el teléfono. El teléfono nos está haciendo demasiado daño, hermanos. El teléfono nos está sacando de la vida real y metiéndonos dicen, el teléfono te acerca a las personas que están en otro lado y te aleja de las personas que tenés a la par. Pero si usted deja de darle instrucción a sus hijos, no puede esperar de ellos mucho, hermanos. Los niños necesitan instrucción, no maltrato, sino instrucción. El niño al nacer no sabe nada de sí mismo. Él no sabe si tiene valor, si se merece algo. La única manera que tiene de saberlo es escuchándolo. Entonces cuando usted le dice mi amor precioso, cuando usted le dice palabras de afirmación, cuando usted lo elogia, cuando usted le aplaude por lo bueno que hace, todo eso, hermanos, es lo que sana el corazón del niño, lo que va llenando ese vaso de amor y de amor cada día. Él necesita escuchar los elogios. Y ellos, hermanos, si ellos saben interpretar desde bebés lo que usted les diga. Yo me le acerco al bebé de Cristel y le hablo, y siempre que le hablo, él me contesta. Yo le hablo viéndolo a los ojos y él me dice palabras, me dice gu, y trata de hablar conmigo. Se sonríe porque él siente que yo le estoy hablando palabras de cariño. Pero si alguien lo regañara, le gritara, él también sabe interpretarlo, hermanos. ¿Cómo puede saber alguien tan pequeño si es amado o no? ¿Cómo puede saber alguien tan chiquitito desde el vientre si es amado o es rechazado? Pero ellos lo saben perfectamente. Algunos niños lo que han escuchado, quizás usted no recibió ni amor, ni perdón, ni protección. Quizás vivió cosas en su niñez porque no lo protegieron lo suficiente. Los padres deben de ver allá a kilómetros, hermanos. Los padres tienen que ver más allá.
A veces hay papás tan confiados que con tal de quitárselos de encima no les importa con quién dejarlos, no les importa quién se los lleve, que viven buscándole dueño a los hijos como si no fueran de ellos. Y yo quisiera exhortarlos a ustedes, hermanos, para que ustedes se hagan cargo de sus hijos. Porque, bueno, y no quiero tampoco que se sienta juzgado. Posiblemente son las heridas las que hicieron que los padres no nos cuidaran tal vez a nosotros todo lo que debiéramos de haber sido cuidados, y que usted tal vez ande buscando a ver a quién le engancha el hijo que Dios le dio a usted. Es su herencia, y con quien tiene que pasar más horas es con usted, porque usted no sabe en la casa del amigo a lo que lo expone, y si lo deja ir a algún lado tiene que saber muy bien con quién, cuántos demonios se mueven debajo de ese techo, cuánta hechicería hay en esa familia, cuántas cosas espantosas pueden suceder ahí adentro, hermanos. Nosotros tenemos que tener de verdad mucho cuidado de lo que hacemos con los hijos. Quizás usted escuchó palabras como ese es un llorón, eso es un majadero, ¿verdad? Necio, majadero. Decirle a un niño así es herirlo, decirle insoportable, o ay, qué niño más feíto, o reírse de las orejas, o de los dientes, o de las pecas, o de la gordura, o de la flacura. Todo eso afecta. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? De verdad. Ahora, hermanos, como el Señor dijo que Él quería sanarnos de nuestros temores, ¿usted sabe de dónde nacen nuestros temores? De la falta de esas 4 necesidades básicas. Hermanos, qué horror, qué cosa más espantosa son los temores, ¿verdad que sí? Y es que tal vez usted dice, yo no le tengo miedo a nadie, pero todos le tenemos miedo a algo, y a algo donde solo el Señor nos puede sanar. Ahora, con Cristo nosotros somos más que vencedores, y si nosotros nos dejamos sanar por el Señor, Él puede hacer una obra maravillosa en nosotros. Vamos a ver el Salmo 27. Salmo 27 del 1 al 4. Un día de estos vamos a ver los mecanismos de defensa y otros temas que se dan a causa de estas heridas. Salmo 27 del 1 al 4, búsquelo conmigo. Y aquí vamos a empezar a hablar un poquito de los temores. Dice así, vea qué lindo David lo que decía. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Hermanos, es que una cosa es temer y otra cosa es estar atemorizado. ¿Cuántas veces a usted le habrán hecho sentirse atemorizado? ¿Y cuántas veces usted habrá hecho sentirse a sus hijos atemorizado? Y usted no entiende por qué lo disfruta. Y tal vez el chiquito, no mami, perdón. Y usted disfrutando eso, disfrutándolo. Y no sabe que usted disfruta que le tenga miedo, porque usted también tuvo miedo. Y ese demonio que pasó de generación en generación quiere tocar a sus hijos para después venir y arruinarles la vida. Creo que uno como un padre cristiano corrige, porque yo no creo en los padres que no corrigen. La Biblia dice que el que le detiene el castigo a un hijo es que lo aborrece, es que no le interesa, y por eso le detiene el castigo. Pero el castigo no tiene que aterrorizar. Los niños tienen que haber recibido suficiente instrucción para saber cuando te vamos a corregir es de tanto que te amamos. Y por eso David dice ahí, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Hermanos, usted sabe que muchas veces el diablo viene y nos atemoriza, todavía a estas alturas de nuestra vida. ¿A cuántos ha atemorizado Satanás con estas alturas? O alguien lo llama, le da una mala noticia o le dice algo y usted empieza a sentirse, ay, siento miedo, me siento atemorizado, siento unos temores. Esa es la angustia que se siente en el estómago, y es Satanás trayéndote amenazas. Un día de estos yo le decía a Rebe,
la semana pasada, creo, antepasada, le digo, Rebe, vieras que he estado recibiendo unas amenazas de Satanás, me he sentido atemorizada por el diablo. Yo sentía que era Satanás, hermanos. Y el Señor me traía el consuelo de su palabra, hermanos. Y el Señor ayer lunes en la mañana que vinimos a orar me mostraba cómo sacaba al diablo a trompadas de aquí de la iglesia, pero así como cuando alguien agarra a alguien y le da y lo hace arrastrarse hasta que salga huyendo. Así agarra el Señor a nuestro enemigo. Por eso David lo entendía y decía, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Quizás usted tuvo un padre violento, una madre violenta, o vivió violencia dentro de su casa, pero el Señor va a quitarle los temores y ya nadie tiene por qué atemorizar su vida. Y dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, eso que dice Mónica, que se siente el temor aquí en el estómago, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Sabe que a David lo atemorizaba saber que los enemigos se lo estaban comiendo allá, que le iban a levantar un ejército, que lo iban a difamar? Pero él había aprendido a confiar en Dios, dice, y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esta es la etapa a la que Dios nos ha traído ahora. Nada, no debemos de temer nada. El enemigo no debe atemorizarnos. Es necesario, amados, que nosotros nos presentemos delante del Señor para ser sanados de tantas heridas. Y voy a ampliarles un poquito el tema del temor para que el Señor empiece a sanarnos en esta noche. El temor es una reacción aprendida, es mezcla de miedo y preocupación ante un peligro, ante una situación, ante una persona, ante un lugar, ante una cosa, incluso a veces ante animales o peligros de ese tipo. Y el temor se aprende por un evento traumático, hermanos. Hay un temor que es casi todo el mundo tiene aprendido, que es el temor a los temblores, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto le tienen miedo aquí a los temblores? Levanten la mano. Yo antes tuve ese temor aprendido, pero el Señor me sanó, totalmente me sanó. Yo puedo estar ahora en un edificio de 3 pisos y temblar y estoy en paz. No digo que no me asuste, no digo que no respete el temblor, pero no como antes, que yo podía morirme del susto. Pero ese temor lo aprendí en mi casa, lo aprendí con mi mamá, con mis hermanas mayores. Ana, mi hermana, cuando temblaba salía a gritar al patio, pasen para adentro, está temblando, abuela, y uno salía en carrera. Ahora, ya, hermanos, ya soy abuela, ya mis nietas son grandes y hasta aquí los temblores nunca me han hecho nada. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? ¿Todavía está aquí usted sano y salvo? Y en Costa Rica hemos tenido terremotos, temblores que en la escala de Richter son de 6, de 7, y aquí estamos. Pero un temblor ya usted ya no quiere cerrar la puerta, ya no quiere dormir con la luz apagada, ya no va a dormir tranquilo, porque son cosas que aprendemos, esos temores. Ahora, cuando alguien nos ha maltratado, nosotros vivimos con temor de que otras personas nos maltraten, y entonces nos inventamos esos mecanismos de defensa. Entonces, antes de que me maltraten, maltrataré yo. Antes de que me hagan algo, entonces yo me aíslo de la gente. No quiero estar cerca de nadie. Y esos son exactamente temores, hermanos. También dice, vaya a ver dónde quedé. Incluso transmitido, sufrido de forma personal o por la transmisión incorrecta de creencias por medio de las cuales sus padres u otros familiares, por ejemplo,
le infundieron temores en cuanto a Satanás. ¿A cuántos cuando estaban chiquitillos les metían miedo del diablo, de los asustos, de la mona, de la momia, del muerto? No podían ir ni a un funeral. ¿Cuántos le tienen miedo a los muertos, hermanos? ¿Ah? No pueden ni ir a una vela porque se quieren morir. Todos esos son temores aprendidos, asociados a veces a la oscuridad, asociados a castigos. Los temores también pueden estar asociados a violencia de los padres, o a haberle tenido tanto temor al papá que ahora le tiene miedo a la oscuridad, a la soledad. Algunos le tienen miedo a la lluvia, a la tormenta, a tantas cosas le puede tener miedo. La fe tiene dos grandes enemigos, amados. Uno es la duda y el otro es el temor y el miedo. En muchos casos la duda y el temor están asociados sobre todo al castigo. La gente muy incrédula, la mayoría de las veces ha sido muy castigada y está asociado ese temor al castigo. Los evangelios nos relatan en diversas oportunidades el desafío de Jesús, que siempre le decía a las personas que tuviera fe y que vencieran sus temores. Siempre el Señor los motivaba: tengan fe, y también les decía: no teman. Hay tipos de temores: temor al rechazo. ¿Cuántos han tenido temor al rechazo? Muchos llegan a la iglesia así, ya, como diciendo: ahorita me rechazan, ya ahorita me la van a hacer. O no solo a la iglesia, al trabajo, a una fiesta, a estar con la familia. Hermanos, solo el Espíritu Santo puede descubrirle su corazón en esta noche y ver de dónde vienen tantas cosas. Usted sabe, si todos fuéramos completamente libres, como dice el Salmo 27, como dijo David, no tendré temor, ni nadie me va a atemorizar a mí, porque se sentía cuidado por un Padre amoroso. Temor al rechazo, temor al fracaso, temor al peligro. Hay personas que no disfrutan la vida porque siempre están pensando que algo malo les va a suceder. Temor al futuro, temor a la enfermedad, temor a la muerte. Son temores que nos asaltan. Pero vamos a ver en esta noche unos versículos preciosos. Primera de Juan 4:18, casi todos se lo saben. Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuántos quieren que el Señor eche fuera los temores? Dice: porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Quién es el que teme? El que cree que va a ser castigado, hermanos. Pero en el Señor, que es amor, no hay temor. Usted sabe que también hay muchos pastores que son como un Hitler, y hacen que la gente, bueno, yo hoy me dieron tantas tarjetas el domingo y tan lindas, me sentí tan conmovida por todas esas cosas, y los hermanos, algunos me compraron una tarjetita, pero otros las hicieron con sus propias manos. Y yo pensaba: qué preciosos, como quisiera como agradecerles uno por uno, pero mejor le tomé una foto a todas las tarjetas juntas y se las agradecí en Facebook a todos. Y gracias, hermanos, por todos los que tuvieron ese detalle de escribir algo. De verdad, yo valoro mucho esas cosas. Y pensaba en lo agradecida que me sentía con el Señor, y me decía una amiga ahí en Facebook: Katia, muy pocos pastores tienen ovejas que los amen así, pero usted se ha comprometido con esas ovejas. Hermanos, yo sé que a veces cuando yo me enojo, hasta yo me asusto, pero van a ser muy pocas veces las que me enojen. Y cuando tengo que reconocer que me equivoqué, no tengo ningún problema en decir: me equivoqué, perdóneme. Porque el Señor me ha dado suficiente perdón como para que yo perdone, y suficiente amor como para que yo ame, suficiente protección como para que yo los quiera proteger a ustedes, y suficientes elogios como para que yo los quiera elogiar.
Y por eso algunas personas vienen y dicen, qué empacho, qué empalago, solo amado se dicen, solo amada, solo abrazos y besos hasta que ya me caen mal. Hermanos, y hasta despertamos envidia de algunos y de otros aborrecimiento. Y como me decía Rudlita ahora, me decía, Katia, mis hermanas no entienden por qué yo quiero tanto esta iglesia. Y Rudy, que es tan sincera, dice, y yo no estoy tan comprometida como debo, tan metida, pero yo me siento muy bien aquí quiero estar y esta es mi casa y amo caminando en libertad. Hermanos, eso es lo que produce el amor, la protección, el perdón y el elogio. ¿Cuántos no hemos metido una sino las 4? ¿Y cuántos se han equivocado aún en cuanto a la iglesia? ¿Cuántos de ustedes han sido perdonados en Caminando en Libertad? Y no los tenemos ahí, siempre va a estar allá en la última fila y usted ya no tiene otro. No, hermanos, de eso no se trata el amor de Dios. ¿Sabe que el Señor me ha dicho en estos días que Él ha querido que nosotros comprobemos lo que predicamos aquí? Entonces ha permitido que algunos pasen y pasemos circunstancias muy dolorosas para ver si de verdad vivimos lo que predicamos. Si de verdad vamos a pasar por alto la ofensa, si de verdad vamos a restaurar al caído, si de verdad no nos vamos a juzgar, si de verdad nos vamos a amar con un amor inalterable, porque es muy lindo hablar del evangelio, pero vivir el evangelio es otra cosa, hermanos. Y en la mayoría de cristianos y donde se predica el evangelio, no se vive el evangelio. Y un hermano se equivoca y entre todo lo hacen leña y nunca más vuelven a creer en él. ¿Quién se creerán ellos? ¿Verdad? Y cuando lo ven a uno vivir la Biblia, no lo pueden creer. Que no sea tan tonto, que cómo se le ocurre, que no aprende, que vamos a vivir lo que la palabra del Señor dice. En el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Los resultados del temor: el temor debilita tu salud. Muchas de las enfermedades, principalmente las estomacales, tienen que ver con miedos y temores. El temor paraliza la voluntad. ¿Por qué no hacemos muchas cosas? Hermanos, yo cuando los veo a ustedes y cuando a veces me siento tan cansada de predicar tanto y que digo, y yo disfruto enseñarles, hermanos, y me encanta y me gusta más soltarme a veces de los apuntes y hablar desde el corazón. Pero cuando yo digo, Señor, necesito que levantes aquí de verdad muchos buenos predicadores, no Valium, ¿verdad? Valium son los predicadores que cuando predican duermen a toda la iglesia, ¿verdad? Sino buenos predicadores que transmitan la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas usted no ha hecho? Tiene los dones, tiene el llamamiento, tiene las habilidades, tiene el talento, y el temor paraliza tu voluntad. Recuerdo una vez que una gente, unos parientes de mi esposo vinieron y me dijeron a mí, yo los había conocido desde hace años, y después cuando el Señor empezó a levantar una obra allá en Parrita, y a mí me mandaron, yo iba ahí con él, si íbamos a visitar allá a Charlín, y esa mujer me dijo a mí, Katia, ¿por qué usted ha cambiado tanto? ¿Por qué cuando nosotros la conocimos usted se veía una mujer como que siempre tenía miedo y ahora es como otra persona? ¿Qué le pasó a usted? ¿Sabe qué me pasó? Que el Señor me sanó, que dejé de tener temores, que dejé de ser aquella niña llena de rechazo, aquella niña llena de inseguridades, y le creí a Dios. ¿Me entienden, hermanos? Y ella me decía eso, es que cuando yo te conocí te veía tan temerosa, porque ella me conoció cuando yo tenía a mi hijo chiquitito. Y yo le podía testificar a ella que esa era la obra de Dios en mí. Hermanos, la obra de Dios en cada uno de nosotros. Usted no sabe cómo va a estar dentro de 5 años si usted se lo permite a Dios.
No sabe cómo puede estar dentro de un año. Usted no sabe si el día que el Señor diga, voy a llevarme a Katia para otro país, sea Sara o sea, ay Dios mío, se me fue el nombre de tu hermana, Susana, o sea, la negra, o sea, Rulin, la que se quede aquí a cargo de esta iglesia. Porque tal vez los del equipo de trabajo ya estamos en otro lugar. Usted no sabe si va a ser Julie la pastora. Porque tal vez cuando yo tenía 25 años no pensaba que yo iba a estar a cargo de un ministerio como Caminando en Libertad, de un ministerio tan bendecido como este. Porque yo puedo decir que Caminando en Libertad es un ministerio con el respaldo de Dios. Este es un ministerio con la bendición de Dios, hermanos. Sí, no salimos por el tele, nos da pereza hacer radio. Porque tuvimos un programa en el radio regalado y no lo quisimos más. No nos interesa hacernos ricos, ni famosos, ni nada por el estilo. Y alguien me decía, lo que cuesta un espacio en la radio, el platal que hay que pagar, a nosotros nos lo regalaron. Y yo decía, ay, qué pereza, hay que ir al radio hoy. Me aburre. Prefiero tratar con las personas que hacerme famosa, ¿me entienden, amados? Pero tenemos la bendición de Dios, el respaldo de Dios. Quizás lo que lo tienen ahí a usted en la cueva son sus temores, pero el Señor vino para librarnos a nosotros de los temores, hermanos. Y cuando Dios les da una palabra, créala. Hay mujeres aquí y hombres que yo cada vez que los abrazo les tengo que decir, acuérdese que Dios la tiene. Y yo, no crean que yo le voy a decir nunca a alguien algo que Dios no me diga. Yo no soy de las personas que anda buscando a ver a quién le queda bien, y tampoco le trato de levantar el ego a nadie, hermanos. No, el ego más bien, si es como un globo, yo se lo desinflo. Porque no es el ego, es la estima, es el valor en Dios lo que usted tiene que sanar. Es el valor en Dios. Yo sé que si nosotros fuéramos la iglesia levanta egos, más de un soberbio estaría aquí liderando. Pero no, nosotros predicamos el evangelio de Jesucristo y el Señor resiste a los soberbios. Mira de lejos al altivo y levanta al humilde. Pero lo levanta de verdad, hermanos. El temor paraliza la voluntad, el temor quita el sueño, el temor entorpece la mente, produce el fracaso espiritual. Hermanos, el fracaso espiritual también lo produce el temor. ¿Por qué no va a querer usted acercarse a un Dios tan amoroso, a un amigo tan bueno? ¿Por qué no va a querer acercarse? ¿Cómo desarraigamos el temor? Dice Romanos 8:15. Dice, pues no habéis recibido, este es un texto precioso, hoy Natalie me lo repetía, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Las personas llenas de temor todavía están esclavizadas al pecado, al legalismo, a la religión, pero Cristo nos liberta del temor. Dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Hermanos, cuando usted tiene un papá como ese, se siente tan segura de sí misma, tan seguro de sí mismo, cuando usted dice, no tengo espíritu de esclavitud, no tengo que estar en temor, tengo un padre y tengo una adopción y puedo decir, Abba, Padre. Eso nos desarraiga el temor. Eso nos lleva a regresar a Dios, a renunciar al temor. Examinamos nuestra vida y profundizamos en la palabra y practicamos la comunión con Dios porque se nos quita el temor. Nosotros tuvimos un papá, ahí está Rosita, mi hermana, que no me deja mentir. Mi papá no era cercano emocionalmente a nosotras, ¿verdad, Rosa? No. Hermanos, y dicen que eso afecta la relación con el Padre Celestial. A mí no me afecta porque yo creo lo que la Biblia dice, ¿me entiende? Si usted le cree a la Biblia, no importa cómo ha sido su papá. Yo cuando vengo y hablo con mi Padre Celestial, siento que es mi papá, siento que está a cargo de mí, siento que le puedo ser todo lo honesta y lo sincera que puedo serle. Siento que me cuida, que me chinea, que me protege, que me prefiere.
Usted puede sentir todo eso cuando se le va el temor. Quiero que veamos unos versículos rápidamente para terminar, donde Jesús dijo que dejáramos el temor. Primero, Mateo 8:26, busquémoslo rapidito. Mateo 8:26 dice, no sé si ya lo pusiste, léalo conmigo, dijo. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. ¿Qué les dijo el Señor? ¿Por qué teméis? En medio de una tormenta, Él no quiere que usted tenga temor. Vea si de verdad nos cuida, si de verdad quiere que estemos seguros. Veamos Mateo 10:31. Mateo 10:31. Léalo conmigo, dice, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Para los que tienen temor de lo material, de lo económico, del futuro, Él les dice, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Imagínense, hermanos, a mí me encantan los pájaros, me encantan las aves, las amo. Hoy estaba cuidando los canarios en la mañana y cada día yo estoy pensando que los canarios, y le digo a Ceci, los canarios esto, o les hace daño tal cosa, les hace daño tal otra. Hermanos, si Dios cuida de esas aves a través mío, no va a cuidar de usted. Más vale usted, no que un canario, que muchos pajarillos. Y Él dice, no temáis. Mateo 14:27. Vea lo que dice el Señor aquí. Mateo, léalo conmigo, dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Mateo 28:10. Todas las veces que se ocupó de decirnos eso. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Cuando resucitó les dijo, no temáis. Marcos 5:36 dice, ese es uno de los más preciosos. Dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Lucas 12:32 dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Léalo conmigo, hermanos. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y Juan 14:27, dice Juan 14:27, léalo conmigo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cierre sus ojos, hermanos, un momentito. Y pregúntele al Señor que, ¿dónde están sus temores?